Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo podcast en el canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema bastante controversial que muchas personas necesitan aprender. Vamos a leer un fragmento que dice, tú no necesitas la aprobación de los demás. La necesidad de aprobación de los demás equivale a decir, lo que tú piensas de mí es más importante que la opinión que tengo de mí mismo. Es posible que pierdas demasiados momentos presentes esforzándote por lograr la aprobación de los demás o preocupándote por alguna contrariedad que te haya accedido. Si el deseo de aprobación externa se ha convertido en una verdadera necesidad en tu vida, quiere decir que tienes mucho que hacer en pro de ti mismo. Puedes empezar tratando de comprender que la búsqueda de la aprobación externa es un deseo más que una necesidad. A todos nos gusta que nos alaben, que nos aplaudan, que nos den cumplidos. Nos sentimos bien cuando nos acarician mentalmente. ¿Quién iba a querer renunciar a todo esto? Bueno, no hay ninguna necesidad de hacerlo. La aprobación no es un mal en sí misma. En realidad, la adulación es deliciosamente agradable. La búsqueda de la aprobación se convierte en una zona errónea solo cuando se convierte en una necesidad en vez de un deseo. Si solo deseas la aprobación simplemente es porque te sientes infeliz con el apoyo y la aceptación de las demás personas, pero si la necesitas te puedes derrumbar en caso de no conseguirla. Entonces, cuando empiezas a funcionar las fuerzas autodestructivas, del mismo modo cuando la búsqueda de aprobación se convierte en una necesidad, tú entregas un trozo de ti mismo a la persona exterior. Si ese tercero te desaprueba, te inmoviliza. En este caso es como si hubieras elegido ponerte tu propia valía como un adorno en la manga para que la gente te la sobe o no te la sobe según le parezca. Te sientes bien en tu interior solamente si ellos deciden administrarte alguna dosis de alabanza. La necesidad de aprobación de otra persona está mal, pero si llega a la verdadero problema cuando dicha necesidad se convierte en una necesidad de apoyo de toda la gente para cada acción que emprendamos o hayamos cumplido. Si sufres este tipo de necesidad, te expones a sobrellevar muchas miserias y frustraciones en la vida. Y lo que es peor aún, estarás incorporando una imagen de persona inestable y acabará con un autorrechazo a ti mismo. Hay que deshacerse de la necesidad de aprobación. Nada de signos de interrogación aquí. Hay que erradicarla completamente de tu vida si quieres lograr una realización personal. Esa necesidad es un psicológico callejón sin salida, que no te llevará a nada bueno. Es imposible vivir en un mundo sin provocar la desaprobación de la gente, a veces en forma grave. Así es la humanidad, si son los impuestos a pagar por la vida en que estamos en este planeta. Esos son los impuestos que tú tienes que llevar. Una vez traté a un hombre maduro que encajaba perfectamente en el tipo de mentalidad de necesitar la aprobación, OSI, que así se llamaba. Tenía un conjunto de ideas y creencias respecto a temas tan polémicos como el aborto, el control de la natalidad, la carrera del Medio Oriente y la política y temas más. Cada vez que encontraba resistencia o rechazo ante sus ideas se descomponía, gastaba gran parte de su energía tratando de conseguir el apoyo de los demás gente a todo lo que él decía y hacía. Me relató un incidente en el que cuando él declaró ante su suegro que creía firmemente en la eutanasia, notó que éste arrugaba el ceño. Inmediatamente actuó casi por reflejo, o si modificó su postura. Lo que quise decir es que si una persona está absolutamente consciente y en posesión de todas sus facultades y pide que lo maten, entonces la eutanasia está bien. Se dio cuenta entonces que su suegro estaba de acuerdo con él y respiró con más facilidad. Ante su jefe declaró también su aprobación de la eutanasia, pero esta vez la desaprobó fue fósilmente. ¿Cómo puede decir una cosa semejante? ¿No se dan cuenta que está jugando a ser Dios? O si no pudo tolerar un repudio semejante y rápidamente cambió de postura. Lo que quise decir es que solo en casos extremos, cuando el enfermo ha sido declarado legalmente muerto, entonces me parece bien que se lo desenchufe. Finalmente, su jefe estuvo de acuerdo con él y Ozzy pudo nuevamente bajar de picota. Ante su hermano declaró nuevamente su postura ante la eutanasia y recibió inmediatamente su aprobación. Qué fácil le resultó a eso a Ozzy. Ni siquiera tuvo que cambiar de postura para conseguir que su hermano lo apoyara y aprobara. Ozzy mismo fue quien nos dio todos esos ejemplos al relatar cómo interactuaba normalmente con los demás. Ozzy deambulaba con sus círculos sociales sin tener opiniones propias, pues su necesidad de halago era tan fuerte que constantemente estaba mudando de opinión, a fin de agradarse a los demás. Ozzy no existe, solo existen las reacciones de los demás que solo determinan lo que siente Ozzy.
sin bien lo que piensa y dice, es lo que los demás quieren que sea. Cuando la búsqueda de apoyo es una necesidad, la posibilidad de encontrar la verdad desaparece casi por completo. Si tienes que ser alabado, emites esa clase de señales, entonces quiere decir que nadie puede tratar contigo con franqueza. Y tampoco puedes declarar con confianza lo que piensas y sientes en cualquier momento presente de tu vida. Sacrificas tu verdadera personalidad, tú, yo, por las opiniones y predilecciones de los demás. Los políticos conforman una clase por lo general que no inspira confianza. La necesidad de aprobación que tiene es prodigiosa. Si ella no tiene trabajo en un lado, en el grupo A va a ser aprobado y en el grupo B va a ser desaprobada. No puede haber una verdad cuando el orador es acomoditicio y mueve en torno a los temas maniobrando de modo de complacer a todo el mundo. Este tipo de comportamiento es fácil de reconocer en un político, pero es difícil cuando se trata de nosotros mismos. Quizás has dejado enfriar el tema para aplacar a alguien o te has descubierto dándote la razón a alguien cuya desaprobación tienes. ¿Sabías que te sentirás desgraciado si te censuras y modificaste tu comportamiento para evitarlo? Es difícil enfrentarse con un rechazo o una censura. Es más fácil adoptar un comportamiento que inspira aprobación, pero cuando optas por este comportamiento es más fácil. Lo que estás haciendo es darle mayor importancia a la opinión de los demás, gente, que a tu propia valorización. Es una trampa peligrosa y una trampa difícil de evitar en nuestra sociedad. A fin de evitar la trampa de la búsqueda de aprobación, una trampa que concede el control de tu persona y la opinión de los demás, es importante examinar los factores que impulsan la necesidad de la búsqueda de aprobación. He aquí una breve excursión por las sendas del desarrollo personal que conducen a un comportamiento de búsqueda de aprobación. Antecedentes históricos de la necesidad de aprobación. La necesidad de aprobación se fundamenta en una sola suposición. No confíes en ti mismo, confirma todo con otra persona primero. Nuestro ambiente cultural refuerza el comportamiento de búsqueda de aprobación como norma de vida. El pensamiento independiente no solo es anticonvencional, sino que es el enemigo de las mismas instituciones que constituyen los baluartes de nuestra sociedad. Si has ido a una escuela, pues ahí te impulsa a que tú puedas tener la aprobación de los demás. Si dejas que la opinión de los demás sea más importante para ti que la tuya propia, y si no logras luego su aprobación, tendrás toda la razón del mundo para sentirte deprimido, culpable e indigno, puesto que ellos son más importantes que tú. La concesión de apoyo y aprobación puede llegar a ser un gran medio de manipulación. Con el sentimiento de lo que vales como persona se encuentra localizado en los demás, y si ellos reducen a alimentarse su aprobación, te quedas sin nada. No vales nada, he ahí en adelante. Mientras mayor sea tu necesidad de halago, más podrás ser manipulado por los demás. Cualquier paso dado en dirección a la independencia y a la búsqueda de la aprobación propia es un paso que nos aleja del control de los demás. Como resultado, estas dificultades tan sanas son modificadas y te desalientan de pensar por ti mismo y te buscan a que tú busques la aprobación de los demás. Primeros mensajes de familiares que buscan la aprobación. Es importante hacer hincapié en el hecho de que los niños pequeños necesitan realmente la aprobación y aceptación de los adultos importantes. En sus años formativos, para el sistema, la aprobación debe ser un acuerdo verdadero en tu vida. Si tú verdaderamente no tienes la responsabilidad y el acuerdo de tus padres, no tienes nada en la vida. La confianza en sí mismo puede enseñarte desde la cuna, y al leer esta sección, la búsqueda de aprobación no debe confundirse con la búsqueda del amor o necesidad de amor. Para fomentar la independencia adulta de la necesidad de aprobación es importante y sirve de gran ayuda el apoyar mucho al niño desde el principio. Sin embargo, si un niño durante su desarrollo siente que no puede pensar o actuar sin antes requerir el permiso de sus padres, esto quiere decir que las semillas neuróticas de la desconfianza de sí mismo han sido plantadas desde muy temprano. Aquí menciono la búsqueda de aprobación como necesidad autofrustrante, en el sentido de que un niño puede ser considerado una pérdida por completo de su aptitud de pensar por sí mismo, porque todo lo hacían sus padres. En la mayor parte de los casos, nuestro ambiente cultural, el tipo de educación fomentado por nuestra cultura, enseña al niño a fiarse de los demás en vez de confiar en su propio juicio. Todo hay que consultarlo con mamá o papá. ¿Qué, cómo, cuándo, cuánto? Pregúntaselo a mamá, pregúntaselo a papá. ¿Con quién puedo jugar? ¿Cuándo? ¿Dónde? En tu habitación, pero si la tienes arreglada, puedes ir a jugar. La ropa colgada, si lo tienes tu cama, puedes ir a jugar. He aquí una conversación que refuerza la dependencia y la búsqueda de aprobación.
Puedes ponerte lo que quieras. ¿Qué te parece esto, mamá? No, no, mi amor. Las rayas y los lunares no se ven bien juntos. Vete a cambiar, ya sea la blusa o los pantalones para que haga conjunto. Una semana después. ¿Qué me pongo, mamá? Ya te lo he dicho, ponte lo que quieras. ¿Por qué me preguntas cada vez? ¿Por qué, realmente? En la tienda de comestibles, el cajero le preguntó al niño, ¿quieres un caramelo? El niño miró a su madre. ¿Quiere un caramelo? Pregunta. He aprendido a buscar la autorización de sus padres para todo, incluso para saber lo que quiere o lo que no quiere. En la amplia gama que va desde sus juegos, la comida, el sueño, hasta sus pensamientos y el establecimiento de amistades, son pocos los mensajes de confianza en sí mismos que se envían a los niños en la familia. Esto parte de la creencia fundamental de que papá y mamá son los dueños de sus hijos. En vez de ayudar a los niños a pensar por sí mismos, a solucionar sus propios problemas y desarrollar la confianza en sí mismos, los padres tienden a tratar a sus hijos como una propiedad privada. Gilbert habla elocuentemente de los niños que son tratados como propiedad privada en El Profeta. Tus niños no son tus niños, son los hijos y las hijas, de los anhelos de la vida por sí misma. Vienen a través de ti, pero no de ti, y aunque están contigo, no te pertenecen. Los resultados de esta estrategia son muy evidentes en todo niño dependiente. Mamá se convierte en el árbitro, en el eterno mediador, en la persona a la que acude como delator cuando uno de los hermanos se está portando mal. Alguien que literalmente tiene que pensar, sentir y actuar por el niño. No te fíes de ti mismo para resolver tus dificultades. Papá y mamá lo harán por ti. No te fíes de ti mismo para tomar las decisiones que eres capaz de tomar por ti mismo. Busca primero la autorización y el beneficio de los demás. Los niños se resisten a ser moldeados como buscadores de aprobación. Hay muchos ejemplos de esto en las vidas de todos los que entran en contacto con la gente joven. Una infinidad de padres me han relatado sus experiencias de la época en que enseñaban a sus hijos a no mojarse los pañales y usar el orinal. Dicen que el niño parece saber lo que se le pide y ellos se dan cuenta de que el niño tiene la capacidad de controlar sus esfínteres. Y sin embargo el niño porfiaba deliberadamente, se niega a hacer esta la primera acción que verdaderamente le dijeron sus padres. Cuando niño querías pensar por ti mismo, tener confianza en ti mismo, si tu padre te estaba ayudando a ponerte el abrigo cuando eras pequeño, tú decías, yo lo puedo hacer solito. Pero el mensaje de vuelta era a menudo, demasiado a menudo, yo te lo haré, no tengo tiempo para esperar a que lo hagas tú solo. O eres demasiado pequeño. La llamada de independencia, el deseo de ser tú mismo tan vivo en ti cuando eras niño, era aplastado a menudo por un rotundo confía en papá y mamá. Si no lo haces, te desaprobaremos y te reprobaremos nosotros. Tú tendrás que reprobarte a ti mismo. El núcleo familiar alimenta bajo la apariencia en buenas intenciones la dependencia de sus miembros y la necesidad de aprobación. Los padres que no quieren a sus hijos les pasa nada malo, deciden protegerlos del todo peligro. Pero el resultado es exactamente lo contrario de lo que se pretende, pues sin las armas necesarias para saber cómo confiar en uno mismo de los momentos difíciles, es imposible construir un arsenal de comportamientos independientes que nos sirva para toda la vida. Puede que nos recuerde todos los mensajes de búsqueda de aprobación que fueron telegrafiados cuando era un niño, pero seguro que muchos te llegaron cuando eras muy pequeño, en donde tú verdaderamente no hacías caso a tu propia conciencia y todo buscabas la aprobación de tus padres. Lo fundamental aquí no es que la aprobación sea importante, sino que debe ser otorgada libremente a los niños, no como un premio a la buena conducta. No hay que contribuir a que el niño confunda su propia estima con la aprobación de cualquier persona. Mensajes escolares de búsqueda de aprobación. Cuando abandonas tu casa para ir al colegio, entrabas en una institución especialmente diseñada para inculcar a los niños el comportamiento y el pensamiento adecuado para lograr la aprobación de los demás. Pide permiso para todo. No te bases nunca en tu propio juicio. Pídele permiso a la maestra para levantarte. Siéntate en la silla señalada. No te levantes si no quieres incurrir en una sanción. Todo estaba orientado hacia un control ejercido por los demás. En vez de enseñarte a pensar, te enseñaban enseñando a no pensar por ti mismo. Dobla tu panel formando 16 cuadrados y no escribas en los márgenes. Estudia los capítulos 1 y 2. Estudia la ortografía. Dibuja así. Lee. Te enseñaron a ser obediente y en ese caso de duda nunca aprendías a recurrir a ti, sino a otra persona. Si lees la declaración de los postulados de tu colegio, que sin duda fueron escritos bajo la presión de un grupo de supervisores y pedagogos oficiales, dirá sin duda algo parecido a lo que sigue. Nosotros, los fundadores de este colegio, creemos que en la educación y desarrollo total en todos y cada uno de los alumnos.
El currículo ha sido diseñado de manera que pueda responder a las necesidades individuales de todos los estudiantes, tratando de conseguir y apoyarnos todos los esfuerzos que van dirigidos en esa dirección, el desarrollo individual y la puesta al día de nuestro cuerpo estudiantil. ¿Cuántos colegios o profesores se atreven a poner en acción estas palabras? Cualquier alumno que empieza a mostrar señales de ponerse al día y de tener verdadero control de sí mismo es puesto rápidamente en su lugar. Los alumnos independientes, seguros de sí mismos, llenos de amor a sí mismos, poco susceptibles a la culpa o preocupación, son sistemáticamente considerados como problemas o como alborotadores. Los colegios no son eficaces para tratar con niños que dan una manera de independencia por sí mismos. La mayoría de colegios, la búsqueda de aprobación es el camino al éxito. Los viejos clichés del mimado, de la maestra, el lamezuelo se han convertido en clichés con razón, existen y funcionan. Si logras el aplauso de los profesores, te comportas de manera en que ellos han enseñado, estudias el programa que te han puesto para adelante, saldrás triunfante. Pero no es así. En la vida real, los títulos, las buenas notas, no te van a hacer que tú verdaderamente pienses por ti mismo. Por lo general, cuando llega a la escuela secundaria, el alumno ya ha aprendido la lección. Ante la pregunta de su consejero sobre la materia que le gustaría estudiar en la secundaria, contesta con un no sé, dígame usted lo que necesito. En la secundaria le costará decidirse por los estudios que querrá hacer y se sentirá mucho más cómodo cuando las decisiones las toma un tercero. En el aula aprenderá a no dudar de lo que le enseña, aprenderá a escribir una tesis correctamente, a interpretar a Helmer, aprenderá a escribir disertaciones básicas, no en su propio juicio, sino por el de otra persona. Y si no aprende estas cosas, será castigado con malas notas. Y al tiempo de graduarse se dará cuenta de que le cuesta mucho pensar por sí mismo en cualquier decisión, ya que durante 12 años le han enseñado cómo pensar y lo que debe pensar. Ha sido alimentado con una dieta sólida de consulado con el maestro y ahora el día de su graduación se da cuenta de que es incapaz de pensar por sí mismo. Así es que supiera la aprobación de los demás y aprende que el logro de esta aprobación es equivalente al triunfo y a la felicidad. En la universidad se repite el mismo esquema de adoctrinamiento. Escriba una tesis, escriba un libro, escriba una cosa, haga esto, estudie esto, lea este libro. Cuando finalmente el estudiante se inscribe en un seminario en el que el profesor dice, este semestre podéis estudiar lo que queráis dentro del campo de vuestro interés, yo os ayudaré a escoger lo que os conviene dentro del tema de vuestro interés, pero se trata de vuestra educación y podéis hacer con ella lo que os plazca. Yo os ayudaré todo lo que pueda. Cunde el pánico, pero ¿cuántas disertaciones tendremos que hacer? ¿Cuánto tenemos que entregarlas? Quiero que la escribamos a máquina. ¿Qué libros tendremos que leer? ¿Cuántos exámenes habrá que dar? ¿Qué tipo de preguntas vendrá? ¿Cuántas páginas de exterior tiene que disertar? ¿Dónde ponemos los márgenes? ¿Tendré que venir a clases todos los días? Estas son preguntas típicas de quienes buscan la aprobación de los demás y no pueden causar la menor sorpresa si consideramos los métodos educativos que acaban de examinar. Se ha entrenado al alumno a que todo lo haga para otra persona, para complacer al profesor, para estar a la altura de las normas y expectativas de las otras personas. Sus preguntas son el resultado de un sistema que demanda la búsqueda de la aprobación para poder sobrevivir en él. El alumno tiene miedo de pensar por sí mismo. Es mucho más fácil y seguro hacer que otra persona espere de nosotros. Mensajes institucionales de búsqueda de aprobación. También adquirimos síntomas de búsqueda de aprobación en otras fuentes. La Iglesia ciertamente ha tenido una gran influencia en este campo. Tienes que complacer a Jehová o a Jesús o a alguien que está fuera de ti. Los líderes de la Iglesia han desvirtuado el sentido de la enseñanza de los grandes maestros religiosos tratando de enseñar conformidad y sometimiento y usando como armas el miedo al castigo y el deseo de recompensa. Así el hombre tiene una conducta moral que no puede influir en los demás. Por eso, si tú tienes alguna duda, consulta con los mandamientos en vez de consultarlo contigo mismo o con lo que tú crees. Pórtate bien porque alguien te lo ha dicho y porque alguien te castigará si no lo haces, no porque sabes que ese es el comportamiento apropiado para ti. La religión organizada apela a tus necesidades de búsqueda de aprobación. Puede que el resultado sea la misma conducta que habrías escogido tú, pero no la habrás escogido libremente. La experiencia religiosa más auténtica sería la de poder fiarte de ti mismo como guía y no necesitar la aprobación de una fuerza externa. Sería la religión del ser verdadero, en el cual el individuo determina su propia conducta basada en su propia conciencia y en las leyes de su medio ambiente que funcionan para él, en vez de permitir que alguien le dicte su conducta y decida cómo debe comportarse.
Un estudio ciudadano de Jesucristo nos demostrará que era un extremadamente realizado, un individuo que predicaba la confianza en uno mismo y no medía, provocaba la censura en los demás. Sin embargo, muchos de sus seguidores han adulterado el sentido de sus enseñanzas, haciendo de ellas un catequismo de miedo y odio a uno mismo. El Estado es otro buen ejemplo de institución que usa la búsqueda de aprobación como motivador de conformidad. No confíes en ti mismo, no tienes los conocimientos ni capacidades para funcionar solo. Nosotros nos ocuparemos de ti. Nosotros cobraremos tus impuestos descontándolos de tu sueldo, para que no te gastes el dinero en otras cosas antes de recibir tu factura de impuestos. Te obligaremos a tomar un seguro social porque tú serás incapaz de decidirlo por ti mismo o de salvarte a ti mismo. No tienes que pensar por ti mismo. Nosotros reglamentaremos el salvarte a ti mismo. No tienes que pensar por ti mismo. Nosotros reglamentaremos tu vida. Y así vemos muchos gobiernos que van más allá de su responsabilidad de proveer las necesidades esenciales a los ciudadanos y de gobernar la sociedad. Hay más reglas codificadas que gente para desobedecerlas. Si alguien desobedece, pues tendrá consecuencias negativas. Por eso, si tú verdaderamente haces todo lo que el gobierno te dice, no eres libre de ti mismo, pues el gobierno mira por ti, el gobierno piensa por ti.